El Señor bendiga su palabra. Amén. Que bendiga este tiempo de meditación de las Sagradas Escrituras. Tamaño y responsabilidad, pero también una bendición enorme poderla exponer. Quiero contarles una historia, mis amados, de un niño príncipe que tiene que ver con la canción que ustedes estaban escuchando. Un niño de tan solo 5 años de edad. Y este niño todo lo que estaba a su alrededor era real. Las cobijas eran reales, su casa era real, su comida era real, su abuelo era el rey, su papá era un príncipe, él era un príncipe, ¿sí? Y ese joven príncipe de tan solo 5 años, un buen día estaba siendo cuidado por su nana, por su guía, por la señora que lo estaba cuidando, y una mañana muy temprano en el palacio se escuchó un alboroto enorme, y el niño miraba. Él estaba posiblemente jugando con sus juguetes reales, se había comido su desayuno real y estaba rodeado de escoltas, de soldados, de una vida de rey, y de pronto se escucha el alboroto y el caminar de gente asustada de un lado para el otro, y se comenzó a oír en los pasillos del palacio que el rey había muerto, que el rey había sido asesinado, que su papá había sido asesinado, que sus tíos habían sido asesinados. Y este joven príncipe le cambió la vida de la noche a la mañana, después de tener absolutamente todo a su disposición. Su abuelo era Saúl, el primer rey de Israel. Su papá era Jonatán, el hijo mayor, directo heredero al trono después de Saúl. Él, por ende, también era un príncipe, aunque más alejado de la corona, pero era uno de los de la línea directa. Y la señora que lo cuidaba, la nana que lo cuidaba, en el afán de poder proteger a este chico, de querer proteger a este niño de tan solo 5 años, porque cuando un rey era muerto, los enemigos invadían el palacio, tomaban posesión de las mujeres, tomaban posesión de todo familiar directo que estuviera del rey anterior, y lo asesinaban, los acribillaban. Así que esta mujer, que sabía precisamente lo que se le venía encima a este pequeño niño de 5 años, lo tomó, lo agarró, salió corriendo con él, y en la huida del palacio lo dejó caer. Y dice la historia bíblica que quedó lisiado de ambos pies. 5 añitos después de ser sano, después de tener absolutamente todo, quedó lisiado y fue llevado a un lugar horrible, a un lugar horrendo del cual la Biblia nos narra. Así que este chico era un príncipe de tan solo 5 añitos de edad, un príncipe que tenía grandes beneficios, que tenía grandes cuidados, y después de este día tan tremendo, marcó un antes y un después en la vida de este pequeño príncipe. Y es importante, mis amados, recordar los hechos acerca de Saúl. Saúl había sido un enemigo cruel, un enemigo cruento acerca de la vida de David. Lo había perseguido para matarlo. Y una vez que se sabe de la muerte de Saúl, David comienza a reunir sus hombres, David comienza a reunir su ejército y comienza a acercarse al trono. Recuerden que ya David había sido ungido como rey. Y con la muerte de Saúl, mis amados, la ley de ese entonces decía que todo heredero que había quedado del rey anterior había que acribillarlo. Es decir, si David hubiese matado a este joven, la ley se lo hubiese aplaudido, la ley hubiese dicho bien, porque hay que eliminar cualquier vestigio de la generación anterior del rey para poder asegurar el reino nuevo, y que no fuese a quedar por ahí una línea de sangre escondida y que después esa línea apareciera reclamando el reino, o que le hiciera la vida de cuadritos, la vida imposible. Ahora, Jonatán, mis amados, tenía un hijo
que había sido escondido por miedo pues a que David lo hallara y lo matara. Y este niño fue escondido después de estos 5 años, y vamos a ver lo que la palabra de Dios nos dice en el primer libro de Samuel, en el capítulo 1, versículo 6. Primer libro de Samuel, capítulo 9, versículo 1 al versículo 6. Vamos a leer esos 6 versículos. Si usted quiere, está de pie y vamos a leer la palabra del Señor. ¿Lo tienen? El texto bíblico dice la palabra: dijo David: ¿ha quedado alguno de la casa de Saúl a quien haga yo misericordia por amor de Jonatán? Y había un siervo de la casa de Saúl que se llamaba Siba, al cual llamaron para que viniese a David. Y el rey le dijo: ¿eres tú Siba? Y él respondió: tu siervo. El rey le dijo: ¿no ha quedado nadie de la casa de Saúl a quien haga yo misericordia de Dios? Y Siba respondió al rey: aún ha quedado un hijo de Jonatán, lisiado de los pies. Entonces el rey le preguntó: ¿dónde está? Y Siba respondió al rey: he aquí está en casa de Maquir, hijo de Amiel, en Lodebar. Entonces envió el rey David y le trajo de la casa de Maquir, hijo de Amiel, de Lodebar. Y vino Mefiboset, hijo de Jonatán, hijo de Saúl, a David, y se postró sobre su rostro e hizo reverencia. Y dijo David: Mefiboset. Y él respondió: he aquí tu siervo. Hasta aquí los primeros 6 versículos. Pueden sentarse, mis amados hermanos. He titulado esta enseñanza: de mendigo a heredero. De mendigo a heredero. Hay unas palabras aquí que quiero mencionar rápidamente, que quiero que usted las tenga, y si puede tomar nota rápidamente de eso, nos va a ayudar mucho en la enseñanza. La primera palabra es misericordia. Esa palabra significa bondad, piedad, belleza, bien, clemencia, amor, benevolencia, consolación, favor, fidelidad, gracia. David dice: ¿ha quedado alguien de la casa de Saúl, de la casa de mi enemigo? Recuerden que Saúl era el rey anterior, o el rey que acababa de salir, y él pregunta, después de que ya David está establecido en su reino, después que ya él está sentado, después que había logrado controlar a muchos de los enemigos, él comienza a pensar en su amigo Jonatán. Él comienza a pensar en el hijo de Saúl, con el cual había hecho un pacto de cuidar las familias. Jonatán le había dicho: que mi nombre no sea borrado, y vamos a cuidarnos las familias como si fuéramos hermanos. Dice que Jonatán, cuando escuchó hablar a David, quedó anclada su alma al alma de David. Fueron amigos inseparables. Y entonces David dice: quiero mostrar bondad, quiero mostrar piedad, quiero mostrar clemencia, quiero mostrar amor, quiero mostrar benevolencia, quiero mostrar mi favor. La otra palabra que aparece ahí en el versículo 3 es la palabra lisiado. La palabra es herido, mutilado, abatido. Después de ser un príncipe que tenía absolutamente todo, ahora ha quedado herido, ahora ha quedado mutilado, ahora ha quedado abatido. La otra palabra que quiero que usted tenga en mente es el lugar donde vivía Mefiboset, y el lugar es Lodebar. Esa palabra, Lodebar, significa ciudad extranjera, o era una ciudad extranjera lejos de Jerusalén, y significaba sin palabra, sin fruto, sin fertilidad, sin palabras de esperanza, sin palabras de consuelo. Eso significa Lodebar, sin aliento para nadie. En Lodebar vivían los violados, los que habían sido robados, los enfermos terminales, los que les habían quitado absolutamente todo, los que ya tenían enfermedades terminales. En Lodebar no había palabra de esperanza. Nadie hablaba una palabra de esperanza. Ahí vivía Mefiboset. La otra palabra
quiero que usted tenga ahí en mente, está en el versículo 6, en la parte B, donde dice que él se postró. La palabra postrar significa caer, abatir, arrojar, derramar, derribar, tender, yacer. Y me llamó la atención otro significado, y es nacer como nacen los cuadrúpedos. ¿Están aquí o se fueron? Nacer como nacen los cuadrúpedos. ¿Cómo nacen? De cabeza. Así estaba Mefiboset en ese momento tan tremendo delante del rey. La otra palabra justamente es Mefiboset, y Mefiboset significa disipador de vergüenza. Yo le decía a mi esposa, ¿cómo hacían para colocarle esos nombres a estas personas? Que luego ese nombre iba a condicionar el resto de su vida. Disipador de vergüenza. Hay otra palabra que también me llama la atención en esos 6 versículos, y es la palabra siervo. Significa esclavo, servidumbre. Cuando Mefiboset se le presenta al rey, le dice, he aquí tu siervo. Es decir, he aquí tu esclavo. He aquí uno que te puede servir. Y la otra palabra es la palabra temor. Cuando David mira que Mefiboset está temblando delante del rey y le dice, no temas. Esa palabra temor es yaré, Y-A-R-E, y significa espanto terrible. Es decir, que Mefiboset estaba delante del rey y tenía un espanto terrible. ¿Por qué? Porque él era el único que había quedado de la línea sanguínea de Saúl. Y él sabía, no sé, Mefiboset podría tener cuando fue a la presencia de David unos 30, 32, 33 años, y cuando lo dejaron caer tenía 5 años. O sea, este muchacho tenía más de 25 años viviendo en un lugar donde no había esperanza, en un lugar donde no había pan, en un lugar donde no había fertilidad, en un lugar desde el que nadie salía. Esa era lo de Baal. Tengo aquí unos puntos para ustedes, hermanos, pero también tengo una frase. La frase dice así: el comportamiento de David con Mefiboset nos muestra el comportamiento de Dios hacia el pecador perdido. ¿Amén? O ay, ay, ay. El comportamiento de David con Mefiboset nos muestra el comportamiento de Dios con el pecador perdido. Esta historia de Mefiboset, hermano, créanme, es una de las historias más contundentes de la Biblia. Es una de las historias que a mí más me toca. Hay muchas historias en la Biblia que a mí me tocan el corazón, pero la historia de Mefiboset, un muchacho que fue príncipe y que pasó a ser mendigo y que luego fue llamado por el rey a su presencia, y él dijo, me llamaron fue para matarme, porque ¿para qué más pueden buscar un familiar de Saúl si no es para acribillar? Así que lo primero que quiero resaltar es que David en el versículo 4 le hace una pregunta muy antigua. David pregunta en el versículo 4: ¿ha quedado alguno de la casa de Saúl a quien haga yo misericordia? ¿Dónde estás? Es la pregunta que David hace. ¿Dónde está? Y esa pregunta, cuando nosotros vamos a Génesis en el capítulo 3, versículo 9, nosotros notamos que Dios se la hizo ¿a quién? Se la hizo a Adán. Adán, ¿dónde estás? Nosotros sabemos entonces por la palabra de Dios que esa misericordia que David quería mostrar es bondad, es piedad, es amor, es clemencia, pero Mefiboset no lo sabía. Mefiboset lo único que sabía era que David era el rey y que el rey estaba en la capacidad de matarlo, de quitarle la vida si quería. ¿Y sabe qué, mi amado hermano? Nuestro Dios está en la capacidad y está en pleno derecho de quitarle a usted la vida y de enviarlo al infierno, y a mí también, si Él desea, si Él quiere. Y Él nos pregunta a nosotros, ¿dónde estás? Él te pregunta en esta mañana, ¿en qué andas? ¿Dónde estás? ¿Estás en Lodebar? ¿Estás en un lugar sin esperanza? ¿Estás en un lugar sin pasto? ¿Estás en un lugar sin comida? ¿Estás en un lugar estéril? ¿Estás en un lugar donde nadie habla? ¿Estás en un lugar de donde nadie puede salir? ¿En dónde estás? Y digo que esta pregunta es muy antigua
porque Dios también se la hizo a Adán. Adán, ¿dónde estás? Nelson, ¿en qué andas? ¿En dónde estás? Alberto, ¿dónde andas? ¿En qué estás? Quiero mostrar misericordia, quiero mostrar bondad, quiero mostrar paciencia, quiero mostrar piedad, quiero mostrar amor, pero ¿dónde estás? Y nosotros los seres humanos seguimos escondidos de Dios. El corazón de Dios, mi amado hermano, siempre será misionero, es decir, Él está en busca del perdido. Siempre el corazón del Señor es un corazón misionero, y un misionero siempre está buscando a los perdidos. Por eso, hermano, el comportamiento de David con Mefiboset nos muestra el comportamiento de Dios para con nosotros los pecadores. Así que lo primero, una pregunta muy antigua: ¿dónde está este muchacho? ¿En qué lugar está? Y Siba, que era el enlace entre el reino de Saúl y el reino de David, dice: yo sé dónde está, yo sé dónde se encuentra, está en Lodebar, en la casa de Maquir. Y me llama mucho la atención que Maquir significa vendido, es decir, Mefiboset, que significa disipador de vergüenza, se encontraba vendido en un lugar donde no había palabra, en un lugar donde no había pan, en un lugar estéril. Y saben que nosotros, cuando el Señor nos consiguió y nos buscó, nos encontró en un lugar igual, vendidos al pecado, dice la palabra de Dios, vendidos a un mundo sin esperanza, vendidos a un lugar del cual jamás hubiésemos podido salir si el Señor no nos busca, si el Señor no nos trae, si el Señor no nos cubre con su sangre, si el Señor no nos hubiese dado la esperanza que nos dio. ¿Usted dice amén a eso? ¿Usted da gloria a Dios por eso? Lo segundo, hermano, que aparece en estos 6 versículos es una misericordia muy grande, hermano. ¿Dónde estaba este muchacho llamado Mefiboset? Lo acabo de decir, estaba en Lodebar, que significa sin palabra, sin pasto, en la casa de Maquir, vendido. Ahí estaba este lugar, este muchacho. En otras palabras, Mefiboset, mi hermano, estaba vendido, sin esperanza, sin pasto, sin futuro. No podía salir. Los pies le colgaban, hermano, como una bandera. Y sabe que cuando yo miro a Mefiboset, me veo a mí con mis pecados, con mis cargas, alejado, perdido completamente. Y al ver el corazón de Dios, cuando me busca y me dice: Juan, quiero mostrar bondad, quiero mostrar misericordia, quiero perdonar tus pecados, quiero darte esperanza, yo digo: yo soy un Mefiboset que ha sido buscado, que ha sido encontrado por el poder del Señor. Hermano, en Romanos capítulo 7, versículo 14, nosotros vemos en esta porción de la palabra que dice que nosotros hemos sido vendidos al pecado. Romanos capítulo 7, versículo 14, si usted lo tiene, dice: porque sabemos que la ley es espiritual, mas yo soy carnal. ¿Puede usted leer conmigo? Vendido al pecado. También dice Primera de Pedro capítulo 2, versículo 25. Dice que erais ovejas descarriadas, pero ahora habéis vuelto al pastor y obispo de vuestras almas. ¿Cuántos dan gloria a Dios esta mañana? Porque han sido llamados por el Rey a su presencia, y el Rey te dio una invitación y tú aceptaste esa invitación de venir a la presencia del Señor. Hermano, el que ha sido llamado habla muy diferente. Hermano, el que ha sido llamado habla muy diferente. Puede glorificar y decir: el Señor es mi pastor, y porque Él es mi pastor, nada me faltará. ¿Cómo estaba Mefiboset? ¿Cómo estaba usted cuando Cristo lo encontró? ¿Cómo estaba Mefiboset? La Biblia dice que Mefiboset estaba enfermo. Así dice Isaías en el capítulo 1, versículo 5 y versículo 6. Dice que estamos enfermos, que nuestra cabeza está hinchada. Leemos Isaías capítulo 1, versículo 5 y versículo 6 en la palabra del Señor.
Estamos haciendo un recorrido de lo que era Mefiboset y de lo que somos nosotros antes de Cristo. ¿Por qué queréis ser castigados aún? ¿Todavía os rebelaréis? Lea conmigo. Toda cabeza está enferma y todo corazón doliente. Hermano, cuando nosotros vamos a la palabra del Señor, nosotros nos encontramos que Mefiboset estaba enfermo, estaba lisiado de ambos pies, no podía moverse. ¿Cómo más estaba Mefiboset? ¿Usted está aquí o se fue? No deje que el enemigo lo distraiga. ¿Cómo estaba Mefiboset? Estaba lleno de temor. Así dice el versículo 7. Usa la palabra Yaré. Estaba con un espanto terrible. Terrible, porque el rey lo había mandado a llamar. ¿Usted se imagina? ¿Usted se imagina cuando llegaron allá donde estaba Mefiboset y le dice Siba, ¿sabes qué? El rey te mandó a llamar. ¿Quién? David. Y nosotros de pronto pensamos que David era mansito. Pero si usted se imagina lo que David hizo con este siervo, ¿cómo se llamaba? Uno de sus valientes, Urías. ¿Qué hizo él con Urías? Lo mandó a matar. Así que todos estos cuentos corrían. Nosotros de pronto tenemos un concepto de David. No, David era blandengue. Yo no creo que David era capaz, hermano, era capaz de cualquier cosa. Era el rey, tenía el poder en su mano. ¿Cómo más estaba Mefiboset? Mefiboset había perdido absolutamente todo. El versículo 7 dice: te devolveré todas las tierras, porque Mefiboset había perdido absolutamente todo. Así que, hermanos, él hace una pregunta: ¿dónde estás? Lo segundo, muestra una misericordia muy grande. Y número 3, una esperanza que le quiere brindar, porque el hombre estaba en una miseria muy, muy grande. Mefiboset estaba en una miseria terrible. Pero mire la misericordia que David le quiere mostrar. Hermanos, aunque Jonatán había muerto hacía tiempo, David todavía pensaba en el pacto. ¿Usted recuerda ese pacto? ¿Ha leído ese pacto alguna vez? Primer libro de Samuel, capítulo 18, versículo 1 al 4. Primer libro de Samuel, capítulo 18, versículo 1 al 4. Vamos a hojear un poco ese pacto que hizo David con Jonatán. Dice: aconteció que cuando él hubo acabado de hablar con Saúl, el alma de Jonatán quedó ligada con la de David, y lo amó Jonatán como a sí mismo. Hasta ahí, veamos, bueno, del 1 al 4, sí, vamos a leer el versículo 2. Y Saúl le tomó aquel día y no le dejó volver a la casa de su padre. Versículo 3. E hicieron pacto Jonatán y David, porque él le amaba como a sí mismo. El 4. Y Jonatán se quitó el manto que llevaba y se lo dio a David, y otras ropas suyas, hasta su espada, su arco y su talabarque. Ese fue el pacto que hicieron. Hay otras porciones de la Escritura donde describen un poco el pacto que hizo David y que hizo Jonatán. Ellos prometieron cuidarse, y aunque ya Jonatán había muerto, David recordaba ese pacto que había hecho con su compañero, con su hermano del alma. Y David entonces mostró bondad por amor a Jonatán. David no conocía a Mefiboset. ¿David a quién conocía? Al papá de Mefiboset. Así que David entonces envía a Siba con las buenas nuevas. ¿Usted se imagina cómo era la alegría que llevaba Siba para darle esa noticia a Mefiboset? ¿Cómo cree usted que eran esas buenas nuevas que Siba llevaba? Ahora, yo quiero mostrar misericordia. Siba sabía, pero Mefiboset no. Y nosotros a veces somos llamados, hermanos, a llevar las buenas noticias, y lo llevamos con alegría, y lo llevamos con esperanza. ¿A quién? Al que se encuentra en Lodebar, al que se encuentra perdido, al que se encuentra con sus pies colgando sin ningún tipo de esperanza. De la misma manera, Dios, hermano, nos dio a Jesús por amor a nosotros. Y en Efesios capítulo 2, versículo 4 dice: pero Dios, que es rico en misericordia,
por su gran amor con que nos amó. La misma misericordia que está mostrando David hacia Mefiboset es la misericordia que Dios mostró a ti y te brindó la salvación y envió a su Hijo Jesucristo y te dio las buenas noticias de salvación. ¿Tú no le das gloria a Dios en esta mañana por eso? Quien cree en ese mensaje es una persona feliz. Hermanos, David envió a Siba con las buenas nuevas, en la cual Mefiboset creyó. Si Siba se lleva el mensaje y Mefiboset no le cree a Siba, y no acepta, y no se levanta, y no va delante del rey, ¿usted cree que Mefiboset hubiese recibido la bendición? Hermano, el que cree en el mensaje de las buenas nuevas recibe la bendición de parte del rey que le está mandando a llamar. También veo en estos 6 versículos una muy gran experiencia, una experiencia tremenda. Lo primero fue que David vino al rey. ¿Cuántos han venido al rey para arreglar cuentas? ¿Cuántos de los que están aquí han venido al rey? Como dice la palabra del Señor, venid y estemos a cuenta, dice el libro de Isaías. Venid y estemos a cuenta con el rey. Lo primero que hizo fue que vino. Lo segundo es que se humilló. No sé si usted puede ver el proceso. ¿Se ha humillado usted delante de la presencia del Señor? ¿Me he humillado yo delante de la presencia del Señor, reconociendo que Él es el Rey y que yo merezco la muerte? ¿Se ha humillado usted a ese nivel? Usted revisa en el versículo 6 del capítulo 9 del segundo libro de Samuel y dice: y vino Mefiboset, hijo de Jonatán, hijo de Saúl, a David y se postró sobre su rostro e hizo reverencia. Ese hombre no tenía piernas, ese hombre se tiró al piso, ese hombre se humilló, estaba delante del rey, no sabía qué iba a suceder con él, pero estaba delante del rey. Así que él se humilló. Lo tercero que él hizo, el primero vino, luego se humilló, y lo tercero que hizo fue que reconoció su indignidad. Muchos de nosotros no lo hacemos. Y las personas allá afuera, cuando se les dice tú estás en lo de Val, tú estás en un lugar sin esperanza, estás en un mundo sin esperanza, en un mundo sin salvación, en una religión hueca, en una religión vacía, la gente no viene al Señor, la gente no se humilla, la gente no reconoce su indignidad. La gente dice, será ellos que necesitan. Yo tengo una religión que me brinda la salvación, yo no necesito de eso. Lea conmigo por favor el versículo 8 del capítulo 9, dice la palabra: y él inclinándose dijo, ¿quién es tu siervo? ¿Quién es tu esclavo? ¿Quién es tu servidumbre para que mires a un perro muerto como yo? Hermano, ¿se da cuenta el concepto que tenía Mefiboset de sí mismo? ¿Quién es usted, oh rey, para que me mire a mí que soy un pedazo de perro muerto? Ni siquiera un perro vivo, sino un perro muerto. ¿Ha visto usted un perro muerto? ¿Ha olido usted un perro muerto? ¿Ha visto usted un perro lleno de gusanos, lleno de mosca? Cuando va por el camino, lo horrible que eso huele y lo feo que se ve. Mefiboset, después de ser un príncipe, después de tener absolutamente todo, pasó a ser un mendigo. Y tal vez usted tenga todo en este momento, pero puede venir un día en el que le sea arrebatado absolutamente todo. Y qué triste cuando tengamos nosotros que decir, soy un perro muerto. Pero eso es señal de humillación, señal de venir delante de la presencia de Dios, señal de identificar delante de quién estoy. Estoy delante del Rey. En Lucas capítulo 15 nosotros vemos otra escena de la Biblia donde el hijo pródigo dice, Padre. Lucas capítulo 15, versículo 21 dice, Padre, he pecado contra el cielo y contra ti. Qué hermoso que en esta mañana usted y yo, en vez de estar pensando lo que quedó por hacer y lo que tengo que salir a hacer después que salga de este lugar,
Qué hermoso que pudiéramos en este momento decir: soy un pobre perro muerto delante de ti, Señor. No tengo nada que ofrecerte. Qué hermoso que pudiéramos decir, como el hijo pródigo: Padre, he pecado contra el cielo, he pecado contra ti y ya no soy digno de ser llamado tu hijo. Qué hermoso que tú puedas inclinar tu rostro conmigo en esta mañana y decir: soy un pecador, he errado el blanco, me he equivocado, he herido el corazón del Señor. Hermanos, este hombre se humilló delante de la presencia de Dios. Nosotros vemos en Lucas capítulo 5, versículo 8, que Pedro dice: apártate de mí, que soy hombre pecador. Usa el mismo término. El término es hamartía y significa errar el blanco moralmente. Pedro dice al Señor Jesucristo: apártate de mí porque soy pecador. Es decir, apártate de mí, Señor, porque yo he errado el blanco y lo he errado moralmente. Se está refiriendo a algo moral. El hijo pródigo está diciendo: Padre, soy pecador, he errado el blanco moralmente, me equivoqué, Señor, no soy digno de ser llamado uno de tus hijos. Si usted no ha hecho eso, si usted nunca ha hecho eso delante del Señor, de humillarse a esa manera, de decir: merezco el infierno, no merezco la salvación tuya, déjeme decirle, mi amado, mi amada, que usted no va al cielo. Usted, cuando el Señor venga, la iglesia será levantada y usted se quedará en el tiempo del anticristo. Porque si no ha habido un verdadero arrepentimiento y de reconocimiento de pecado en nuestras vidas, nosotros no podemos decir que somos salvos. Y no podemos nosotros decir y mantener: yo sí soy salvo. ¿Y usted quién es para decirme que yo no soy salvo? Hermano, en primer lugar, usted debe venir delante del Rey. Usted debe humillarse. Usted debe reconocer su indignidad. Y cuando usted viene al Rey, cuando usted se humilla, cuando usted reconoce su indignidad, usted va a quedar protegido para siempre. Dígame, hermano. Cuando usted viene al Rey, cuando usted se humilla, cuando usted reconoce como lo hizo Mefiboset, usted va a quedar protegido para siempre. Y muchos de los que están aquí en esta mañana están bajo esa protección porque le han entregado el corazón a Dios. Y yo los felicito a ustedes porque tienen ese deseo de estar aquí en esta mañana a pesar de todo lo que vivimos como humanos. Usted está aquí sentado, batallando por la fe, batallando por la vida cristiana, tratando de ser un buen hijo de Dios, tratando de agradar a Dios, tratando de servirle. Y yo quiero que usted se dé un aplauso a usted mismo por ese deseo de seguir adelante, de seguir creciendo. Yo los felicito, hermano, porque usted no se ha quedado atrás. Aunque usted revisa su vida y dice: yo he errado al blanco, usted se arrepiente, usted viene al Rey, usted se humilla, usted reconoce y queda protegido bajo la mano poderosa de Dios. Hermano, lea conmigo el versículo 13. ¡Qué hermoso! ¿Puede usted leer el versículo 13? Dice: y moraba Mefiboset en Jerusalén, porque comía siempre a la mesa del Rey. ¡Wow, hermano! ¡Qué hermoso cuando nosotros venimos al Rey, nos humillamos, reconocemos, nos declaramos pecadores, nos declaramos que merecemos el infierno? No, es que no, yo no soy tan malo. No, somos malos y estamos en contra de la ley de Dios. Por eso Cristo vino a buscarnos y a salvarnos. Hermano, cuando usted busca en Romanos capítulo 5, versículo 1, dice: justificados, diga conmigo, justificados pues por la fe tenemos paz para con Dios. Es Cristo el que nos puede justificar. Justificados pues por la fe tenemos paz para con Dios. Hermano, pero debe haber un genuino arrepentimiento en nuestras vidas. Nuestras iglesias evangélicas a nivel mundial están llenas de personas que no han nacido de nuevo, llenas de pastores que no han nacido de nuevo, llenas de personas que caminan creyendo que son cristianos, pero no lo son. Hermano, esa palabra moraba que aparece en el versículo 13, donde dice: y moraba Mefiboset, significa establecerse de manera permanente.
Es decir, aquí pudiéramos decir, y se estableció Mefiboset en Jerusalén de manera permanente porque comía siempre a la mesa del rey. ¿Cuántos en esta mañana quieren comer a la mesa del rey? Después de ser pecadores, después de ser lisiados, después de ser personas desechadas, sin esperanza, Cristo nos buscó, nos limpió, nos perdonó, nos invitó al banquete, a la mesa, y en esta mañana usted está sentado a la mesa del Rey. Eso, hermano, es digno de agradecimiento de parte de nuestras vidas. ¿Qué más sucedió con Mefiboset? Mefiboset disfrutó de gran comunión. Dice el versículo 11 del capítulo 9, y respondió Siba al rey: conforme a todo lo que ha mandado mi señor el rey a su siervo, así lo haré, o así lo hará tu siervo. Mefiboset, dijo el rey, comerá a mi mesa como uno de los hijos del rey. ¡Wow, hermano! ¡Qué hermoso! Que su nombre esté inscrito en el libro de la vida, que usted esté en esta hora sentado en las mansiones celestiales por la obra del Señor Jesucristo y por la obra del Espíritu Santo en nuestras vidas. Mefiboset disfrutó de gran comunión. Y aunque usted esté pasando por momentos difíciles y momentos duros, recuerde que si usted viene, si usted se humilla, si usted reconoce, si venimos delante del Rey, nosotros vamos a estar protegidos. ¿Qué más sucedió con Mefiboset, hermano? Fue heredero. Fue heredero. Nunca David trató a Mefiboset como un lisiado. Jamás lo trató. Ni siquiera se habla de que David mencionara y que de pronto dijera: oye, Mefiboset, qué lástima que fuera lisiado de los pies. Si no, tú me pudieras hacer esto. Jamás. Cuando David miraba a Mefiboset, ¿a quién veía? Veía a Jonatán. Cuando el Padre Celestial lo mira a usted, cuando mira a Richard, cuando mira a Ana, ¿a quién ve? Ve al Cristo de la gloria que lo cubre con su sangre y nunca nos ve lisiados, nunca nos ve paralíticos, nos ve enteros, nos ve hijos del Rey y nos hace herederos de su gloria, de su reino. Dice Primera de Pedro en el capítulo 1, versículo 3 y versículo 4, dice: según su gran misericordia nos hizo renacer para una esperanza viva. ¡Wow, hermano! Según su gran misericordia usted está aquí sentado. Según la misericordia de Dios yo estoy aquí hablándoles a ustedes. ¿Qué más sufrió Mefiboset? Hay una frase que se usa en Maracaibo, dice: venid pa' que viaje. Y nosotros vemos, hermano, en Juan capítulo 1, versículos 45 y 46, Evangelio de Juan en el capítulo 1, versículos 45 y 46, llega un discípulo emocionado y le dice al otro: he encontrado al Cristo. Y dice: Felipe halló a Natanael y le dijo: hemos hallado a aquel de quien escribió Moisés en la ley, así como los profetas, a Jesús, el hijo de José de Nazaret. El 46, Natanael le dijo: ¿de Nazaret puede salir algo bueno? Le dijo Felipe, ¿qué le dijo? Vení para que vean. Le dijo: ven y ve. Yo me imagino a Siba diciéndole a Mefiboset: tienes que venir, tienes que venir. Hermano, yo le puedo contar a ustedes las experiencias con Dios, de la relación con Dios, de la oración con Dios. Pero hermano, si tú no vienes personalmente al Rey, si tú no vienes y te humillas delante del Rey, yo no lo puedo hacer ni con mis hijos. ¿Cuánto quisiera yo traer a Juan Andrés y a Hanna y decirle: aquí está el Rey, humíllate delante del Rey, sírvele al Rey, Él tiene salvación para ti? Yo lo puedo decir, pero no le puedo dar la salvación. Vení a la presencia del Señor, mi amado hermano. Ven para que veas. Hermano,
aquí en esta historia hay grandes verdades espirituales que debemos mirar con atención. ¿Qué le decía yo al Señor cuando preparaba esta enseñanza? ¿Qué pretendía yo buscar? ¿Cuál era mi objetivo y mi propósito para con la iglesia, o el objetivo y el propósito de Dios en esta mañana? Que aunque nosotros somos lisiados, pecadores y merecemos el infierno, el Señor Jesucristo tomó tu lugar y te invita a la mesa para que disfrutes de la presencia del Señor aquí en la tierra y allá arriba en el cielo. Nosotros tenemos que aprender a disfrutar de la comunión, de la compañía del Señor aquí también en la tierra. Pero una de estas grandes verdades que nosotros debemos aprender de este texto es que un hijo de Dios debe reconocer que él también está cojo. ¿Me escuchó, hermano? Todos los que estamos en este lugar estamos cojos y nos cuelga algo. Todos somos pecadores. Todos, absolutamente todos. Aunque usted no haga un pecado que el otro hace, usted debe reconocer que usted es una persona coja. Romanos capítulo 3, hay varios versículos que voy a leer rápidamente. Romanos capítulo 3, versículos 15 y 16. Si sus pies se apresuran para derramar sangre, y quebranto y desventura hay en su camino. ¿Qué dice de los pies? Dice que los pies se apresuran para derramar sangre y que hay quebranto y desventura en sus caminos. Este es el informe de la clínica de Dios con respecto a usted y a mí, mi amado hermano. Si usted le pide un informe al médico Dios de su clínica, él le va a decir que que los pies se apresuran para derramar sangre y que hay quebranto y que hay desventura en los caminos nuestros. Eso es lo que la palabra de Dios dice, y ese es el informe de la clínica de Dios. Todos nos hemos descarriado. ¿Se ha usted descarriado? Todos nos hemos descarriado, dice la Biblia, la palabra de Dios. Hermano, nuestros pies nos descarrían. Isaías capítulo 53, versículo 6 dice: todos nosotros nos descarriamos como ovejas, cada cual se apartó por su camino, mas Jehová cargó en él el pecado de todos nosotros. Jehová cargó en Jesús el pecado de todos nosotros. Proverbios capítulo 16, versículo 25 dice: hay camino que parece derecho al hombre, pero su fin es camino de muerte. ¿Me está escuchando, hermano? Muchos de tus caminos que parecen derechos son caminos que llevan a la muerte. Ahora David, acordándose que tenía un cojo sentado a la mesa, escribe en el Salmo 56, versículo 13, dice: porque has librado mi alma de la muerte y mis pies de caída, para que ande delante de Dios en luz de los que viven. Recuerde que mientras Mefibosé vivía con David, David seguía escribiendo y escribió algunos salmos pensando en Mefibosé. Uno de esos salmos fue el Salmo 73, versículo 2, y David dice lo siguiente: en cuanto a mí, casi se deslizaron mis pies, por poco resbalaron mis pasos. David sabía lo que era tener los pies lisiados. Tenía un lisiado ahí. Amado hermano, somos cojos ante Dios. ¿Usted cómo se ve a sí mismo? ¿Cómo se ve usted como cristiano? ¿Todos los días pide perdón? ¿Todos los días nos arrepentimos? ¿Todos los días antes de dormir, cuando colocamos nuestra cabeza en la almohada, hacemos una revisión de lo que fue nuestro día y le pedimos perdón porque seguimos siendo personas cojas? Amado hermano, Dios mismo dice allá en Jeremías capítulo 17, versículo 9: engañoso es el corazón más que todas las cosas y perverso, ¿quién lo conocerá? La Biblia dice que tu corazón es engañoso, que tu corazón es perverso, que mi corazón es engañoso, que mi corazón es perverso, ¿y quién lo conocerá? Romanos capítulo 7, versículo 18 dice: y yo sé que en mí, esto es en mi carne, no mora el bien. ¿Me escuchó? En mi carne no mora el bien, porque el querer, el bien está en mí, pero no el hacerlo. Eso es un informe de la clínica de Dios. Si usted quiere saber cómo me ve Dios a mí,
Dios lo ve como un cojo que por amor a Jonatán ha recibido la gracia del rey. Dios lo ve como un cojo que ha recibido la gracia de Jesucristo, la sangre de Jesucristo le ha limpiado y el lino de Dios le cubre sus piernas colgando a la mesa del rey. Y el rey lo ve como un heredero, lo ve como un hijo, pero no por gracia y fuerza propia, sino por lo que el Señor Jesucristo ha hecho en la cruz. Hermano, cuando llegamos al Padre así, de esta manera, humillados, entonces Él nos recibe. Ahora, hay otra cosa más aquí en esta historia que es asombrosa. Lo primero, hermano, que debemos reconocer que somos cojos, y lo otro es que David extendió bondad hacia Mefiboset por amor a Jonatán y no por amor a Mefiboset. Hermano, en verdad, él no lo había conocido y había hecho un pacto, como les dije, con Jonatán, y así la gracia que extendió hacia Mefiboset fue por amor a Jonatán. Y cada vez que veía a Mefiboset, veía a Jonatán y lo veía como una persona maravillosa, aunque no lo conocía. Cuando usted tiembla y usted dice: Dios mío, Señor, ten misericordia, ten compasión de mí porque soy pecador, el Padre voltea y mira a su Hijo Jesucristo con la sangre cubriéndolo y limpiándolo a usted. No piense que es por esfuerzo suyo, no piense que es por gracia suya, no piense que es por trabajo suyo que usted va a llegar al cielo. Sea agradecido, seamos agradecidos, inclinemos la cabeza y digamos: Señor, tú muestras gracia hacia mí por amor a tu Hijo Jesucristo que murió en la cruz del Calvario. Ahora Dios le ha salvado a usted y me ha salvado a mí por amor a otro también. Y ese otro es la persona del Señor Jesucristo. ¿Está usted agradecido, hermano? ¿Puede usted en esta mañana decir: gracias, Señor, por amor a ti yo caminaré en integridad, por amor a ti caminaré en santidad, por amor a ti me arrepentiré de mis pecados y me apartaré de ellos, por amor y agradecimiento a ti viviré como viven los hijos de Dios? Hermano, cuando aceptamos a Jesucristo como Salvador personal, el apóstol Pablo nos dice en su carta a los Efesios, en el capítulo 1, versículo 6, que nos hace pensar y nos dice que somos aceptos en el amado. Amén. Somos aceptos en el amado. Cuando Dios lo ve a usted, cuando Dios me ve a mí, ve a Cristo, entonces nos acepta, entonces nos salva. Amén. Por eso nos acepta, por eso nos salva, porque su sacrificio fue único y suficiente para perdón de todos los pecados nuestros. Hermano, lo interesante es que David no dijo nada en cuanto a los pies de Mefiboset. No hay constancia de que David jamás mencionara este asunto o lo aludiera. Nunca. Él, por ejemplo, decía: hombre, lástima que esos pies te cuelgan ahí tan horrible. No, él lo veía, y ¿sabe a quién veía? A un príncipe. Él veía a un príncipe. ¿Sabe, hermano? El Señor ha perdonado tus pecados si tú te has arrepentido de corazón. Y si ese sacrificio es suficiente para ti, tú también debes perdonarte a ti mismo. Porque muchas veces nosotros creemos en el perdón de Dios, pero no nos perdonamos a nosotros mismos. Y decimos: es que yo hice esto, es que yo hice esto, y sí, yo sé que Cristo me limpia, pero yo tengo un pasado horrible, yo tengo un pasado tremendo, yo he pecado mucho, yo he hecho cosas tan feas que si el pastor se enterara, que si los hermanos se enteraran, déjame decirte que es momento de que te alejes de esas mentiras del diablo, de esas acusaciones del diablo, te inclines, te humilles delante de Dios y camines con libertad, sintiéndote como se siente un príncipe en la casa del rey. El enemigo te acorrala, el enemigo te acusa, el enemigo te señala, el enemigo te dice: tú hiciste esto y esto y esto y esto y esto. Pero el rey te mandó a llamar hoy, el rey te invita a su mesa, y está en ti el aceptar ese llamado y sentirte como príncipe delante del rey. Hermano, lo trató como príncipe, se sentó a la mesa del rey y sus pies fueron cubiertos con lino. Yo me imagino a Salomón sentado con Mefiboset, que estaba pequeño. Me imagino los otros hijos de David,
las hijas de David. Un buen día llegaron a la mesa, estaban ahí y de pronto vieron a un príncipe. Estaba sentado, cubiertas sus piernas, no se dieron cuenta que era paralítico, comiendo, protegido. Su papá, el rey, les dijo: que está hoy aquí con ustedes es un príncipe y será tratado como uno de mis hijos. Comerá a la mesa. Esa es la gracia y la misericordia de Dios que nos lleva a sentarnos a comer a la mesa del gran rey. Mi hermano, a Dios también se le olvida el pecado porque ha sido, hermano, deshecho por la muerte de Cristo. Nuestros pecados han sido cubiertos por la sangre del Señor Jesucristo, y esa es la única manera, escúcheme bien, repito, esa es la única manera en que Dios pueda perdonar nuestros pecados. El escritor a los Hebreos, en el capítulo 10 de su carta, en el versículo 17, dice: y nunca más, y nunca más me acordaré de sus pecados y transgresiones. Hermano, es de interés también notar que Mefiboset tampoco dijo algo en cuanto a sus pies lisiados. Ni el rey le mencionó sus pies lisiados, ni Mefiboset mencionó nada más acerca de sus pies lisiados. Concluyo así. Hermanos, ¿de qué hablaba David y Mefiboset? ¿De qué hablaba David y Mefiboset cuando se sentaban a la mesa? ¿De qué hablaban? Pues hablaban de otro. ¿Y sabe usted de quién hablaban? De Jonatán. David amaba a Jonatán. Mefiboset amaba a Jonatán. Y Jonatán era el tema de conversación. Ahora, la pregunta de reflexión para finalizar es: ¿de qué hablamos nosotros los cristianos? ¿De qué son nuestras conversaciones como hijos de Dios? Debemos hablar de otro, debemos hablar de Jesús. Las conversaciones tuyas como cristiano, las conversaciones mías como cristiano, es hablar acerca de Jesús. El Señor Jesucristo debe ser el tema principal, el tema central de nuestra conversación. Mi hermano en Cristo, esa debe ser nuestra conversación, no cualquier otro tema. Cristo está enviando una invitación hoy. ¿Me escuchó? Cristo está enviando una invitación hoy. La envía por los caminos, la envía por los vallados, la envía por las calles, la envía por los pueblos. Está diciendo: venga a mi mesa, a la mesa de la salvación. Coma, siéntese conmigo. Aun si es cojo, le daré de comer. Recuerde sus palabras, mi amado hermano, allá en el Evangelio según San Juan o según San Mateo, capítulo 11, en el versículo 28, dice: venid a mí, todos los que estáis trabajados, todos los que estáis cargados, y yo os haré descansar. También allá en el Evangelio de Juan, en el capítulo 7, versículo 37, dice: si alguno tiene sed, venga a mí y beba. Hermano, es una descripción maravillosa la que tenemos acá en el segundo libro de Samuel, en el capítulo 9. Recuerden, el comportamiento de David con Mefiboset muestra el comportamiento de Dios para con usted y para conmigo, que somos pecadores. ¿Por qué titulé esto de mendigo a heredero? Por la obra de Jesucristo en la cruz. Usted y yo somos mendigos que lo hemos perdido absolutamente todo. Pero el Señor Jesucristo nos invita a la mesa en esta mañana. Quiere cubrir nuestros pies lisiados, quiere cubrir nuestras vergüenzas. Hemos sido vendidos al pecado. Adán desobedeció, se alejó y nos vendió. Pero el segundo Adán, Jesucristo, vino para darnos libertad, para perdonar nuestros pecados. Yo le invito a que usted incline su rostro y comience a conversar con el Señor.
y le diga: Señor, en esta mañana te quiero dar gracias por esta historia maravillosa, Señor, que está en tu palabra, que muestra la misericordia que David tuvo por el hijo de su enemigo. Y tu palabra dice que nosotros somos enemigos y que aún siendo enemigos tuyos nos amaste. ¿Cuánto más nos amas ahora que somos tus hijos? En esta hora, Señor, yo quiero pedir que fortalezcas el corazón, la mente, los cuerpos cansados, las mentes agotadas de mis hermanos. Y Señor, yo quiero pedirte en esta hora que nos hagas internalizar en lo más profundo de nuestro ser esta enseñanza, que hemos sido cubiertos con la sangre de Jesucristo, y que tú nunca más te acuerdas de nuestros pecados, y que tú hoy nos llamas y nos dices: vete y no peques más. Acércate a la mesa, mi amado, habla con el Señor, pide perdón por tus pecados pasados, pide perdón por tus transgresiones, pide perdón por tus equivocaciones, pide perdón al Señor en esta mañana. Tal vez alguien te dejó caer, tal vez alguien, como la chica que cuidaba a Mefiboset, lo dejó caer. Tal vez fue tu papá que te dejó caer, tal vez fue tu papá que te trató mal, que te maltrató con temas verbales, tal vez fue tu papá que te golpeó de infancia, tal vez no te brindaron amor, no te brindaron cariño, te dejaron caer. Y ahora estás lisiado, ahora no puedes amar a tus hijos, no puedes amar a tu esposa, no puedes amar, no puedes perdonar porque alguien te dejó caer. Pero en este momento, mi amado hermano, abre tus labios, clama al Señor y dile: Señor, aunque me dejaron caer, aunque a lo mejor fui traicionado, aunque a lo mejor he recibido infidelidades de parte de mi cónyuge, aunque me han robado, aunque estoy perdido, aunque estoy en un lugar sin esperanza, en este momento, Señor, quiero venir delante de ti y agradecerte porque me llamas a tu mesa y me brindas un lugar de honor, me llamas como heredero, me llamas como hijo. Cubre mis vergüenzas, cubre mis pecados en tu mesa. Todos nos vemos iguales. Señor, aquí están mis hermanos, cansados muchos de ellos, agotados por el trabajo, agotados por la situación de salud, agotados por la situación financiera, agotados por la situación del país, porque no rinde el dinero, porque no hay esperanza, porque, Señor, se ha convertido nuestra nación en un lodevar, en un lugar sin esperanza, en un lugar extranjero, alejado de tu presencia, en un lugar donde van todos los quebrantados. Pero desde ese lugar, Señor, donde hemos sido vendidos, tú nos mandas a llamar hoy. Nos llamas a la mesa, Señor, y por eso te alabamos, y por eso te bendecimos, en el poderoso nombre de Jesucristo de Nazaret. Amén, amén, amén y aleluya.